Saludos, queridos amigos oyentes, gateadores, gracias por acompañarnos. Otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos otro jueves más, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo, porque sabemos que os gusta y os interesa y porque además a nosotros nos encanta contároslo. Así que muchas gracias por escucharnos y por vernos. También mandamos un fuerte saludo, como siempre hacemos, a nuestros amigos de la Universidad Francisco de Vitoria. Recibid un saludo de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, de Marta García en la coordinación y os habla un servidor, Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, saludos, bienvenida. ¿Qué tal estás? Hola Raúl, buenos días. Bueno, pues feliz año. Feliz año, efectivamente. Que, bueno, pues fenomenal. Con un año nuevo, un montón de proyectos por delante y con muchas ganas de trabajar en equipo para sacarlos adelante. Además, de verdad, porque tenemos una cantidad de trabajo de niños que pasan por las aulas de terapia de Gatea impresionante. La verdad que por suerte sí. ¿Verdad? Y bueno, la verdad es que estamos trabajando fenomenal. Y deseando el local nuevo, el sitio nuevo, los proyectos nuevos, todo eso. Bueno, un año nuevo ya sabes. Sí, y además, queridos amigos, el podcast de Gatea también quiere cambiar un poquito porque vamos a delimitar perfectamente todos los podcasts, todos los programas, un esquema que lo iréis descubriendo a lo largo de que pasen estos programas. Sí, hay que aprovechar, ¿no? el cambio de año para decir cómo puedo mejorar renovarse o morir. Lo que estoy haciendo. Sí. Yo creo que también os interesa, aunque ya lo sabéis muchos lo que hacemos habitualmente en nuestro podcast, pero bueno, lo vais a ir descubriendo poco a poco porque además vamos a poner sintonías para cada cambio de sección. Y una de estas secciones es lo que ya habéis descubierto muchas veces con nosotros y son los comentarios que nos hacéis llegar, queridos amigos, a través de las redes sociales, de YouTube o de las plataformas de audio desde donde colgamos nuestros podcasts. Sí, recibimos emails, en YouTube hacen comentarios, en Spotify hacen comentarios, a través de la web también se comunican con nosotros, dicen que nos escuchan y bueno, nos hacen preguntas que a veces no podemos contestar concretamente porque no conocemos a los niños, ¿no saben? Nos hacen preguntas de tengo una niña de 14 años que creo que tiene autismo, hace esto y aquello y claro, no diagnosticar es muy complicado y ya sin conocer a la persona es imposible. Conociéndola es muy complicado, sin conocerla es imposible. Entonces, bueno, nosotros normalmente recomendamos que vayan a un centro donde haya personas especializadas con experiencia para hacer un buen diagnóstico y un buen plan de acción, un buen plan de intervención para empezar a trabajar, independientemente de la edad que se tenga. 18 meses, 3 años, 6 años, 18 años, ahora tenemos un diagnóstico de una persona de 64 años, que bueno, nunca es tarde para conocerte a ti mismo y para que te den herramientas. ¿Cuántas veces hemos dicho que hay mucha gente que son autistas, pero que no están diagnosticados? Muchísimas, sí, tiene que haber por ahí un montón con unas vidas muy complicadas. Conocerte a ti mismo ayuda a desenvolverte en la vida. Bueno, pues para esta sección ya sabéis cómo os podéis poner en contacto con nosotros, insisto, a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube, que nos habéis dejado un montón de comentarios, de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico que es gateapodcast@gmail.com. Ahí nos mandáis, como hacéis mucho de vosotros, los comentarios o las sugerencias que nos queréis decir. Pues hoy nos queremos hacer referencia a un comentario que nos habéis mandado en relación al podcast de autismo en Argentina, una lección de superación en familia gracias a la actitud, así lo titulamos en su momento. Ay, sí, me acuerdo de ese podcast que eran unos padres que creo que se llamaba, era Ciro, sí, el protagonista. Es que ese podcast fue emotivo, fue muy muy bonito. Pues ¿Qué pone? El comentario nos lo manda una tal Sara Jimeno, 7545, y dice así, leo literalmente: uno de mis podcasts favoritos de Gatea. Gracias por compartir con nosotros la historia de la familia de Ciro. Me encanta un momento en el podcast en el que Marta recoge sus experiencias en la siguiente frase, abro comillas: adaptación constante a la situación adversa, cierro comillas. Es un testimonio, sigue diciendo Sara, admirable desde el inicio del diagnóstico, cómo se une la pareja y lo habla con sus hijas, cómo reflejan el valor de las oportunidades y de no poner límites añadidos. Me encanta la anécdota de los ladrillos y las hamburguesas,
eso entre comillas, Sí. y cómo de importantes son las personas que te acompañan en el camino. Me encantó cómo compartían experiencias de esas primeras veces yendo solos por la calle y de todas las personas que estaban por detrás vigilando, pero al final dicha situación les empoderaba y les hacía ganar en autonomía. Qué bonito. Y termina diciendo Sara en mayúsculas: gracias de corazón. Sí, es que fue muy emocionante y yo creo que se debería, no sé cómo lo titulamos, pero se debería titular Actitud, Actitud, Actitud. O sea, yo creo que es una familia ejemplar y que la diferencia no es que tengan más capacidades o más formación que otros, sino la actitud que tomaron desde el momento cero en relación a su hijo. Y después que el podcast salió muy bien, que es que el padre se iba porque tenía que trabajar, empezamos a hablar, empezaron a contar su historia. Ellos empezaron y la gente que nos estaba viendo estaba como ensimismada con la historia de esa familia, y al final no sé cuánto dura el podcast, pero un montón. Sí, dura casi una horita. Sí, porque no nos íbamos, era como que ninguno quería parar, ¿no? Y tiene mucha audiencia ese podcast, es verdad. Sí, y es que yo creo que es ejemplar, ¿sabes? Se puede hacer, y mira cómo estos papás con muy pocos medios fueron capaces de sacar, y son capaces de sacar a su familia adelante, implicar a la familia, que es muy difícil, y lo hicieron muy bien. Pues ya sabéis, queridos amigos, si queréis poneros en contacto con nosotros, ya lo sabéis cómo hacerlo, a través de YouTube, de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas de audio, o a través, insisto, de nuestro correo cateapodcast@gmail.com. Bueno, Marta, vamos a empezar hoy a hablar de un tema que yo creo que puede preocupar a los padres o a los terapeutas o a los centros o a los colegios, y es la relación que tienen las personas con autismo y las pantallas. Ya. Porque, ¿qué relación hay entre Mira, no lo esos sé, dos pero términos? ahora mismo me estoy dando cuenta de la mesa que tenemos. Bueno, la gente que no nos ve en YouTube, que nos escucha en podcast, yo tengo ahora mismo encima de mi mesa un ordenador, un móvil y una tablet. Y tú tienes tu mesa de sonido, tienes dos ordenadores, mi móvil. y el móvil. Entonces, bueno, dicho todo esto... Bueno, Pablo, que está detrás de las cámaras, puede hacer un plano general eso, que Pablo de lo que haga una estamos viendo foto para que de lo que veáis, se está queridos viviendo amigos, aquí. cómo estamos Porque trabajando. Gracias, Pablo. Claro, al final vamos a argumentar que no son buenas, pero que tampoco hace falta hacer lo que nosotros hacemos. Que se pueden hacer otras cosas, ¿no? O sea, tuvimos un podcast, yo creo que fue el podcast número 80 o por ahí, al principio de los tiempos, donde el doctor Alfonso Amado, que es neuropediatra, estábamos hablando, pues no recuerdo muy bien si de la plasticidad del cerebro o de qué estamos hablando con Alfonso. Pero de repente se metió en el tema de las pantallas, le cambió el gesto, y Alfonso empezó a argumentar por qué no es bueno que los niños utilicen pantallas, ¿no? Hay muchísimas razones por las que exponer a los niños, y los exponemos a veces desde los 3, 4 y 5 meses. Los ves por la calle que van, y cuando los llevamos al restaurante y cuando los llevamos a tal. Efectivamente, él comentaba que el cerebro es muy plástico y que para desarrollar habilidades sociales te tienes que relacionar con personas, porque se aprende con personas. Tiempo de pantalla, tiempo que no pasas con tus cuidadores, o tiempo que no pasas con tus padres, ¿no? Por no hablar de las funciones ejecutivas. Quiero decir, la inmediatez que te da. Yo alucino con un montón de niños muy pequeños, de 1 año o 2, cómo manejan YouTube o cómo manejan todas las plataformas que tienen en el móvil de sus padres, o incluso en la tablet que se les regala desde bien pequeños, ¿no? Dentro de las funciones ejecutivas hay una muy importante, que es la de esperar. Con las pantallas no tienes que esperar a nada, tú le das a lo que tú quieres y lo tienes inmediatamente, ¿no? Y las funciones ejecutivas se desarrollan después de haber nacido durante muchos años. Entonces, está inhibiendo todo eso, y la cantidad de horas que se pasa delante de las pantallas a veces son cuidadores realmente. La televisión, mira, nos falta... Y eso es porque es para así les tenemos entretenidos, no los niños con autismo, sino en general. Mira, para que no me des guerra a los niños pequeños. Porque antes íbamos a los parques a jugar. Y además esa exposición visual, una pantalla tan cerca, con esa exposición visual tan atractiva, claro, es que como te capta la atención, nos quedamos enseguida ensimismados nosotros, que no nacimos con esta tecnología. Se queda ensimismado cualquier ser humano, con lo cual tú tienes un montón de cosas que hacer porque estamos hiperocupados los adultos. Entonces, bueno, la tentación de tener un cuidador de esas características es muy grande. Y es más esa dependencia en niños con autismo que niños
presuntamente Pues mira, esa es normotípicos. buena. Te diré que yo siempre recomiendo, yo cuando empiezo el máster lo abrimos con José Ramón Alonso, que es un neurocientífico que está investigando en Salamanca, y abre él el máster y le marca lo que es el autismo y todo eso. Bueno, pues siempre digo que José Ramón tiene un blog. Si os metéis en Google y ponéis blog de José Ramón Alonso, pues entras, tiene millones de seguidores, y principalmente lo que hace José Ramón es traducir al lenguaje coloquial todas las investigaciones que hay pululando por el mundo en relación al autismo. Antes del blog de José Ramón, eso lo he sufrido yo, teníamos que buscar los papers que había por ahí en relación al autismo y traducirlos porque casi todos estaban en inglés y después estaban en un lenguaje técnico. Ahora mismo simplemente estoy suscrita al blog de José Ramón, a mí me entran en el email y bueno, pues estoy leyendo todo lo que hay y estoy actualizada sin dolor, como digo yo, sin esfuerzo. Pues mira, él ha escrito uno de los que me lo leí yo creo que antes de ayer, hace muy pocos días, el 3 de enero lo publicó, sobre las pantallas y TEA. Y sí que dice que los niños que tienen riesgo, o sea, un niño que tiene riesgo de padecer TEA, sí que permanece más tiempo, se siente más atraído por la pantalla. Habla aquí de una investigación que se hizo. Mira, lo estoy leyendo. Un estudio publicado en JAMA Pediatric analiza hasta qué punto las interacciones entre padres e hijos y el tiempo de visualización de medios digitales afectan al desarrollo del niño. Y analiza la asociación que puede haber entre estos factores y el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, bueno, al final concluye que no es causal, que existe relación, pero que no es causa-efecto. Es decir, que porque tu hijo vea... Bueno, había por ahí... Abro paréntesis. Había por ahí... esta mala gente que empieza a decir que el autismo lo causa las vacunas, que el autismo lo causa, bueno, pues que lo causaba Peppa Pig. Sí. Que si tu hijo veía... Preparando este guión sí que es cierto que he visto algunos estudios que decían es surrealista. que mirando muchas pantallas era una de las preguntas que iba a hacer. ¿Se generaba o se producía el TEA? Digo, es que tú imagínate, pero que te diga que porque tu hijo ha visto Peppa Pig tiene autismo, que es que tú dices... Si tu hijo no tiene autismo, tú te despiporras y te dices, qué estupidez. Pero de verdad que es que cuando tu hijo ya tiene el diagnóstico, quieres buscar la causa y escuchas eso y llega un momento en que estás tan sugestionado que dices, en verdad yo he puesto a mi hijo delante de Peppa Pig y bueno, cuando era mi hijo no había Peppa Pig, no existía, pero eran los Teletubbies. Y entonces también los chicos que veían Teletubbies, claro, mi hijo se forró a ver Teletubbies, veía los Teletubbies, provocaba autismo. Yo digo, o sea, yo no soy economista. Los que veíamos Mazinger Z y estos somos los boomers que llaman ahora. Entonces, existe esta gente que nos lo hace pasar muy mal, existe la gente como José Ramón o Alfonso Amado que dicen que eso son tonterías. Lo que sí es cierto es que obviamente si tienes problemas de comunicación social y de relación social, la pantalla es muy atractiva. Porque unos niños se entretienen jugando con otros, pero si mi hijo tiene problemas para relacionarse con el tuyo y le pongo una pantalla, pues es que la pantalla lo que hace es divertirle, entretenerle, y tiene algo que a los autistas les gusta mucho en términos generales, y es que yo cuando meto mi ordenador y le doy al intro siempre pasa lo mismo. Y a los humanos, cuando hacemos lo mismo, hasta la misma persona reacciona de forma diferente en un día diferente, ¿sabes? Ni siquiera la misma persona reacciona igual ante mi reacción, ¿no? Sin embargo, el ordenador es como muy sistemático y es muy consistente. Siempre que hago lo mismo, y eso las personas con TEA les relaja. Les baja la ansiedad, claro, y no tienen que anticipar porque ya saben lo que va a ocurrir. Tú imagínate, yo quiero de ti que me des algo y cada día reaccionas de una forma diferente. Yo quiero algo del ordenador, ya sé cómo se lo pido, siempre que se lo pido igual me lo da. A no ser que no Entonces, tenga claro, es una relación muy consistente que baja muchísimo los niveles de ansiedad. Te diré la recomendación, que esto además Alfonso Amado se puso muy vehemente y yo como madre me temblaron las piernas de todo lo que había hecho mal. Pero aquí la Academia Americana de Pediatría recomienda los siguientes límites aceptables de tiempo frente a la pantalla. Ningún tiempo, y además me acuerdo que Alfonso decía 0, o sea, ninguno es 0. Ningún tiempo de pantalla para niños menores de 2 años. 1 hora al día para niños de 2 a 12 años. Y 2 horas al día para adolescentes y adultos. Ya nos hemos pasado tú y yo hace rato.
Y bueno, argumenta José Ramón que el niño necesita cariño, interacción para tener un desarrollo normal. Y lo que es cierto que entre las pantallas a las que nos pegamos los adultos y las pantallas a las que se pegan los niños, el tiempo de interacción entre padres e hijos se ha reducido una barbaridad. Que eso como ahora con los tiempos de exposición en las pantallas que estabas contando ahora, ¿cómo es posible que un niño con autismo diga, oye, a mí me estás delimitando a 2 horas la pantalla y tú estás con 20 ordenadores a la vez y móviles, tal? ¿Cómo me puedes contar a mí esto? Yo es que como madre estoy disociada, muy disociada. Para empezar, mi hijo pasa estos límites hace mucho tiempo. Y después las madres, sobre todo madres-padres, que tenemos un hijo con autismo, lo que sí hace, por lo menos en mi caso, lo que sí hace la pantalla es entretenerme y consigue que me evada como pocas cosas. ¿Sabes? Yo estoy leyendo y estoy concentrada y estoy pensando, incluso a veces leo y estoy ahí en off pensando en mis problemas. Sin embargo, cuando haces scroll en una red social y empiezas a mirar fotos y vidas maravillosas, vidas maravillosas a la par que irreales, de un montón de gente, es como que el cerebro se apaga. Yo no sé si tú lo notas, tú es que no eres muy aficionado a las redes, pero yo lo que sí noto, que no lo noto con nada, es que tú, cuando estás metida en la pantalla y empiezas a hacer scroll, pin, 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 es como que el cerebro se apaga. Entonces, sí que es cierto, yo me acuerdo que se lo decía Amado, que los padres necesitamos ese apagarte. Es decir, necesito apagarme durante el día para que mi cabeza no esté siempre en esos límites de ansiedad tan inmensos. Me estoy justificando como madre, pero creo que le pasa a muchas madres. Entonces, yo me salto estos límites de 2 horas cuando me encuentro muy mal. Y además, sí que hay correlación. Cuanto peor me encuentro, más necesito el ¿Y el uso excesivo, la exposición excesiva en las pantallas, hay alguna consecuencia grave, algún efecto adverso? Yo creo que en funciones ejecutivas sí. Y el uso de redes sociales y la necesidad de tener el like, el me gusta también. Y en adolescentes con autismo, eso generará también ansiedad, a lo mejor, si tú participas mucho en redes sociales. Y sobre todo si te lo quitan, crean una adicción, porque claro, tú dile a una persona con autismo y sin ella, estamos hablando de autismo, pero con autismo y sin ella, que tú tienes bienestar cuando estás metido en tu pantallita viendo lo que te gusta o jugando a un juego, y después te tienes que exponer al mundo real que te es muy adverso, y que te digan que te lo quitan. Es como si tienes dolor de cabeza y te dicen, no, el paracetamol ya te has tomado todo lo que tenías, ahora no te puedes tomar más, te tienes que aguantar con tu dolor de cabeza, ¿no? Y genera adicción. Y nosotros en nuestro centro de psicología, en Sauce Psicología, tenemos pacientes sin autismo con problemas importantes de adicción a las pantallas. Y para corregir esa exposición, ¿cómo le podemos ir cambiando a los niños? Decir, oye, mira, no puedes estar tanto tiempo expuesto a una pantalla y hay que hacer otro tipo de actividades. ¿Cómo es esa transición? ¿Qué actividades? Fíjate, te diría que hasta a lo mejor es más fácil una persona con autismo que en el hermano o un hijo que no lo tenga. Porque tú a una persona con autismo la agendas y la anticipas. Que ya hablaremos de la anticipación. La anticipas más o menos, la anticipas mejor o peor, pero sí que necesitan por una carencia en la capacidad de ellos de anticiparse, le anticipas lo que va a hacer durante el día. Y sí que puedes agendarle de tal hora a tal hora, o le pones un timer donde se ve cómo el tiempo pasa, dices, oye, tienes este tiempo, y cuando se acabe este tiempo la pantalla se acabó. En términos generales, si ese aprendizaje se produce bien, ellos son obedientes y lo hacen. Si no, habría que trabajarlo de otra manera. En términos generales, si ese aprendizaje se hace desde el principio, este es tu tiempo de estar a la pantalla, ahora nos vamos a dar un paseo, luego nos vamos a duchar, después nos vamos a cenar, después nos vamos a tal, no debería haber problemas. Yo creo que es más complicado, fíjate, y lo estoy pensando ahora, no lo he pensado nunca, que puede ser más complicado con los hermanos o con niños normotípicos, oye, que esto se ha acabado. Sí. ¿Sabes? Que se pueden revelar más que una persona que le gusta la estructura. Quiero decir que yo a mi hijo le decía que nos íbamos al dentista, que es un sitio odioso para todos, sabía que tocaba y dejaba lo que estaba haciendo y nos íbamos al dentista. ¿Sabes? Al tener esa rigidez mental, tiene cosas buenas y cosas malas. Si tú le anticipas algo, lo bueno de esa rigidez es que eso se va a cumplir. Sabes que tiene que hacer una cosa y sabe que tiene que hacerla y la hace. Pero sí, también quiero decir, son malas en ese sentido, y después la tecnología y las pantallas nos ayudan infinito a la intervención con ellos. O sea, en Gatea, en cada sala de terapia hay 2 iPad, y además cogimos tablet y cogimos iPad, los chiquillos eligieron, y hay montones de aplicaciones para
niños, adolescentes y adultos con autismo diseñadas por Apple para hacer terapia. Pero muchas, cuando te digo, pues cientos. Entonces, para trabajar funciones ejecutivas, para trabajar teoría de la mente, para trabajar emociones, muchas y muy buenas, y las están mejorando constantemente. Entonces, vale, lo lúdico de las pantallas hay que limitarlo y después hay que sacarle a la tecnología todo el jugo que se pueda, porque la atracción a la pantalla, yo siempre lo he dicho, digo, si les gusta la pantalla, usémosla, con límites, pero usémosla, porque hay muchas cosas que no les gusta, y entre un folio y una tablet, prefieren la tablet, pues aprendamos a gestionar las emociones con la tablet, aprendamos a mejorar nuestra atención en la... ¿Sabes? Hay un montón de cosas que son positivas. No sé si tendrá mucho que ver con esto, pero el año pasado, cuando estuvimos en la Universidad de Francisco de Vitoria, precisamente pasando y celebrando el Día del Autismo, tuvimos una charla, un podcast también que hicimos. No me acuerdo el nombre del compañero, pero que estuvo Alberto con los juegos. Sí, Alberto, que además nuestro colaborador, sí, Alberto es juegos para niños autistas con un fin lúdico, pero también de aprendizaje. Totalmente, Alberto es el mago. Las pantallas están para eso. Alberto es el mago. Te diré que en el nuevo Gatea, en el nuevo local, ahí va a haber un espacio para grabar. Además muy podcast, divertido, y le saludamos súper divertido a Alberto, una persona, es el optimismo andante, y él va a tener su propio despacho porque desarrolla proyectos para nuestros chicos impresionantes. Es utilizar, él siempre lo dice, mi profesión no tiene ningún sentido si no vale para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las personas con dificultades. Entonces, para mí es un genio, es una persona con una creatividad brutal que está desarrollando programas para Gatea muy prácticos, y material de intervención para Gatea muy práctico. Para él todo es sencillo, ¿no? Tú le dices, ¿qué quieres? Pues, sería genial, y se lo dices, dice, eso es facilísimo, Marta, eso es facilísimo. Y bueno, pues ya le conocisteis. Sí, porque con una monda de plátano, hace un ratón. Y después hizo allí una exposición de un montón de material de intervención que hace que los chicos aprendan desde la diversión y utilizando la tecnología. A mí se me antoja todo lo que hace él muy complicado, pero te diré que él lo desarrolla en muy poco tiempo y hecho por él parece muy sencillo. Entonces yo sí soy muy pro de las cosas tienen su parte buena y su parte mala. Cojamos la cara buena, la cara buena de las cosas con gente como Alberto, y hagamos caso pues a los consejos de Alfonso Amado y de José Ramón Alonso. Como toda la vida siempre tiene que haber un equilibrio. Eso es, pero no digamos que todo es malo, porque yo creo que esto ha venido a ayudarnos. Otra cosa es que nosotros utilicemos las cosas en nuestro perjuicio, en lugar de nuestro beneficio, ¿no? Los humanos a lo mejor tenemos esa tendencia, pero hay que esforzarse en, la pantalla, tiempo limitado, porque nuestros hijos viven donde viven y esto está aquí. Si no les pusiéramos límites horarios, serían capaces, porque a lo mejor un normotípico, estamos viendo la pantalla y ya te duele la cabeza, te duelen los ojos, a lo mejor los que ya somos más mayores se te cansa la vista, pero a las personas con TEA pueden estar, si no les dices nada, horas interminables delante de la pantalla. Yo por el mío te digo que sí. Yo por el mío te digo que sí. Y algunos chicos que hay en Gatea te digo que sí. Es que solo hay que empatizar un poquito con ellos. O sea, tú imagínate que vives en China y no te relacionas con nadie porque no te entienden y porque comen con palillos, y estás harto de que nadie te entienda y no entender a nadie, y que te ponemos una pantalla. Aunque sea en chino, el ver las imágenes, te entretienes, te evades. Te evades de una sociedad o de una realidad que no va contigo. A la que no te adaptas, porque no está preparada para que tú vivas en ella. Entonces yo pienso, si yo estuviera allí y de repente me empantanan allí con sus costumbres, con su idioma, sin ser comprendida y sin que me comprendan, sería adicta a una pantalla que me ofreciera imágenes y que encima yo tuviera el control de, ahora quiero esta imagen, ahora me lo cambio porque tiene una habilidad mágica, ahora quiero esta imagen, ahora quiero esta otra, quiero esta película, ahora, por ejemplo, en el caso de muchos niños, quiero repetir esta escena una y otra vez. Viendo una película no puedes, con una pantallita dices para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y tienes el control de lo que tú ves y cómo lo ves, el volumen del sonido. O sea, mi hijo va con un iPad por la calle porque sube y baja el sonido en función de las conversaciones. Si cruzamos conversaciones, él pone su sonido a tope. Que le dejamos en paz, él pone el sonido bajo. O sea, te da el control un poco también de lo que quiero que lo que hay fuera me afecte o no me afecte. Entonces, claro, también hay que valorar eso. Pero si hay un niño, como dice en el post de José Ramón, que tiene riesgo de tener autismo, aparte de aconsejar que vaya a atención temprana, sí se observa, no porque sea causa-efecto, no causa el autismo, pero sí se observa que esos niños tienen una tendencia
muy superior a estar delante de la pantalla que un niño que sea normotípico. ¿Hay estudios o tenéis conocimiento de rangos de edad que estén más expuestos a las pantallas o incluso géneros, que sean niños más que las niñas? Lo desconozco. Yo creo que ¿sabes qué pasa? Que es que las pantallas, lo que tú dices, las tenemos los padres. Claro. ¿Cuándo expones a un niño a una pantalla? Al día siguiente de nacer. Sí. Y si tiene hermanos, más. Pero quiero decir, están en casa. Todas las casas tienen televisión. Casi todas las casas tienen televisión, salvo los que deciden que en su casa no hay televisión. En todas hay móviles, en todas hay tablets, en todas hay ordenadores. ¿Cuándo un niño se empieza a exponer? El día que nace. El día que nace. Sí. Nosotros como nacimos con el transistor de la claro, radio debajo de la cinta esa que se le daba vueltas con un claro. Bic, pero ya te digo, no es ni mejor ni peor, es diferente y tiene muchas cosas buenas. Pero bueno, que está claro, lo que hay que tener claro es que hay que delimitar las horas de exposición. Sí, yo sí que haría caso en la medida de lo posible. Quiero decir, hay situaciones límite o estresantes donde tú dices, mira, estoy en la boda de mi hermana y no para, pues le doy el móvil. Y no me crucifiquéis, pero le doy el móvil. Pero en la medida de lo posible hacer caso a lo que nos dicen los neuropediatras sobre la exposición, porque de verdad que el cerebro del niño es muy, 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 muy plástico. Se pueden hacer cosas maravillosas y evoluciones maravillosas con el cerebro del niño, pero también se le pueden hacer perjuicios después difíciles de recuperar, ¿no? Claro. Entonces yo sí que haría caso a esas recomendaciones para que el desarrollo de nuestros hijos sea más sano. O sea que, como resumen, tiempo limitado y que tiene sus partes muy positivas las pantallas. Eso y también partes negativas. Exactamente, yo creo que nos podemos quedar con esas ideas y reconocer el esfuerzo de los padres. Hay que reconocer el esfuerzo de los padres que limitan el tiempo de las pantallas a sus hijos, porque hay muchos que no lo hemos hecho y eso tiene consecuencias. O sea, es muy complicado limitar el tiempo de pantalla de tus hijos porque el entorno social no te apoya en esa batalla, ¿no? Entonces, bueno, reforzar oye, hazlo, lo estás haciendo por el bien de tu hijo, por una evolución positiva. Muy bien, Marta, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque además yo creo que tenemos una conversación también con José Ramón Alonso. A José Ramón Alonso deberíamos liarle para hacer un podcast y, en la medida de lo posible, liarle para hacer muchos, porque de verdad que tiene... Lo veréis cuando os metáis en su blog. Tiene cientos y cientos de artículos, cada cual más interesante, y sí que es verdad que sería genial tenerle a él para que nos explicara mejor que yo. Yo me los puedo leer y os lo puedo explicar, ¿no? Pero de verdad que él lo explica fenomenal, y yo siempre lo explico desde una versión de madre. Y yo tengo muchas conversaciones muy interesantes con él, y hablar con un científico y que te explique la visión científica, siendo él muy humano, pero quitando pues la emoción que le pongo yo, las prisas que tengo porque las cosas salgan. O sea, hablar con un científico, con un neurocientífico, me parece que puede ser interesante. Así que bueno, vamos a ver si... Como nos escuchas, José Ramón, como es un fiel oyente. Así que ya sabes que te esperamos por los micrófonos de Gatea. Que abra su agenda para poder... Y si nos tenemos que desplazar, pues sabemos que no vive en Madrid, que vive en Salamanca. Vive en una ciudad preciosa. Sí. Si nos tenemos que desplazar a Salamanca... Si hay que ir a Salamanca, se va. Nos vamos, que estamos encantados, además de verdad. Y a partir de este punto, queridos amigos, todos los programas pues queremos hacer un pequeño recordatorio del máster de Gatea, porque creemos que es importante, y además hay un montón de gente que está interesada en ellos, y que personas de distintos puntos del planeta, de Hispanoamérica sobre todo, y de España, que se conectan vía online. Bueno, los hay de todo, los hay que se conectan en streaming, los hay que ven los vídeos grabados, y los hay que se vienen a España, que son presenciales, a pasar el curso aquí, a hacerse las prácticas aquí, que es un esfuerzo impresionante, que nos impresiona y nos llena de responsabilidad. En algún día hablaremos con esas personas que han venido de no sé qué países de Hispanoamérica. De los mares han venido, y cada uno, y bueno, y aprendemos un montón, porque en autismo el contexto es muy determinante. Entonces, hablar de las personas con autismo en un país determinado, con un contexto familiar, social y cultural determinado, a mí me resulta apasionante, y cómo se adaptan las intervenciones terapéuticas a esa casuística, ¿no? Entonces, bueno, que vengan alumnos y participen alumnos, que siempre tenemos alumnos de Hispanoamérica, enriquece un montón la formación que damos. Bueno, y entonces, ¿de qué vais a hablar este sábado que viene?
Bueno, pues hoy estamos. ¿qué vais a hablar este sábado que Sí, viene? nos toca comunicación y bueno, en comunicación, pues Teresa Quirós, que es terapeuta desde hace muchos años en Gatea y es la directora de Sauce Psicología. Pues principalmente habla de habla de muchas cosas, son 15 horas, creo que se marca del tirón. Pero lo básico es Del la tirón, diferencia. que es un fin de semana, sábado y domingo. Sí, sábado y domingo, sábado entero y domingo. No. Los alumnos sacrifican su tiempo de ocio y de descanso también. Pues principalmente la diferencia que hay entre comunicar y hablar, que yo creo que hemos hecho algún podcast con ella que hablaba de eso, y después se explica detalladamente, haciendo talleres a lo largo de la clase, sobre diferentes sistemas alternativos de comunicación. O sea, sin hablar tú te puedes comunicar, pero hay que implementar unos sistemas, y ahí los padres tenemos que ser muy prudentes de no adelantarnos, porque los sistemas de intervención tienen una forma de implementarse y unas etapas para implementarse en función de cada chico, y hay que hacer una buena evaluación. Entonces, bueno, ella hace una formación muy exhaustiva de cómo son esos sistemas y de cómo se implementan, y después pues eso, lo que te digo, cada alumno, porque la mayoría de ellos, muchos están en ese último curso de la universidad o acaban de terminar, pero después hay otro grupo muy numeroso que están trabajando. Entonces, bueno, ellos dicen cómo se hace, cómo lo hacen, dependiendo de las provincias, de los países. Tengo entendido que nuestro compañero cámara Pablo Barón está en el máster. Sí, ahora se ha puesto, sí, porque Pablo cuando se pone... Estudiar, sí, porque Pablo tiene 3 hijos y dice, yo creo que dormir 2 horas al día es demasiado. Voy a ver si consigo no dormir nada. Y entonces Pablo ha dicho, venga Marta, que me hago el máster. Digo, vale, y así ya dormimos nada y se puede vivir sin dormir. Él es una prueba viviente de que se puede vivir sin dormir. Muy bien, Marta, pues aquí dejamos también el tema del máster. Para el próximo programa hablaremos del siguiente módulo, que son un montón. Muy bien. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, muchísimas gracias por compartir este rato de radio de gateadores con nuestros oyentes y por supuesto conmigo. Es un placer recibirte siempre en los micrófonos de Gatea. Muchísimas gracias, Raúl. Hasta el próximo jueves. Un beso enorme. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibid un saludo enorme.